Y sí, tenemos que meternos ahora en un tema muy sensible para la sociedad, teniendo en cuenta que, bueno, lo venimos hablando en las últimas ediciones y en estos días, en las distintas ediciones informativas de Canal 12 sobre estos abusos denunciados en una institución de la capital provincial. Y la gran pregunta que nos trae justamente a charlar con la licenciada que está conmigo, Valeria Cáceres, es este tema de cómo ir detectando, uno como padres, como adultos mayor, a cargo de niños, de distintas señales de abusos de cualquier tipo. Buen día, licenciada. Bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, principalmente esto es una temática que es obviamente, como mencionabas, muy sensible y lastimosamente que está en aumento. Sí, es muy importante que como padres de familias, como también en las instituciones educativas, podamos ir detectando ciertos indicadores de los niños que muchas veces, por supuesto, van a depender de la particularidad de cada niño, pero sí tener en cuenta también la cotidianidad de este niño, ¿sí? Si este niño empieza a demostrar ciertas conductas que tienen que ver con posibles indicadores de ansiedad, ¿sí? De irritabilidad, de impulsividad, de introversión, de aislamiento social, ¿sí? También puede ser que comience a tener dificultades respecto a situaciones, digamos, académicas, ¿sí? Disminución del apetito, trastornos del sueño, como también diferentes, ¿sí? Conductas que empiecen a quizás hacernos como un poco de ruido en la cotidianidad de nuestro hijo, ¿sí? Que es muy importante esto, tener en cuenta que muchas veces los niños, ¿sí? Van demostrando ciertos indicadores en su día a día, que quizás no esperar, ¿sí? Que estos indicadores a nivel conductual se conviertan en un posible trastorno, ¿sí? O en una irrupción de la cotidianidad del niño, sino más bien poder actuar mucho antes, ¿sí? Cuando vamos viendo que nuestro hijo va presentando, ¿sí? O nuestro alumno, pequeños cambios en su conducta o a nivel emocional o a nivel social o a nivel cognitivo que anteriormente no la veíamos, ¿sí? Los niños muchas veces quizás no expresan, ¿sí? Hay niños que sí tienen la facilidad, ¿sí? Y la particularidad de poder expresar sus emociones, sus pensamientos y cómo se sienten, por supuesto, pero hay niños que no, ¿sí? Que lo demuestran más bien a nivel de su conducta o a nivel de sus emociones o a nivel de su accionar en aspectos sociales o académicos. Entonces, eso es sumamente importante, poder ir evidenciando, ¿sí? Día a día cómo se van plasmando por ahí estas posibilidades en su modificación de la conducta. Este tipo de señales, por decirlo de alguna manera, ¿es para cualquier, son señales alertas de cualquier tipo de abuso? Sí, 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 totalmente, que podemos hablar de un posible abuso sexual, también de bullying, sí, o también de situaciones de violencia, situaciones de maltrato, sí. Son señales que el niño va evidenciando, como bien decía, a nivel de extroversión, sí, que lo va mostrando a nivel de su conducta, pero también pueden hablarnos también a través del silencio, sí, de que cada vez se aíslan más, que empiezan a perder, digamos, el apetito, que se encierran más, sí. Entonces podemos tener las dos caras visibles, sí, por un lado que nos expresan, sí, y por otro lado cuando hay silencios también es muy importante tener en cuenta, porque tenemos también perfiles de niños que son más bien más quizás introvertidos, con un perfil quizás como más tranquilo, silencioso, entonces como esos muchas veces quizás como pasan, sí, desapercibidos, pero a esos niños también que de repente quizás tenían un perfil así y eso se acrecentó aún más, también lo tenemos que ir viendo. Es importante que ahí los papás o el docente puedan acercarse, si, bueno, si les está ocurriendo algo, si les está pasando algo. En el caso que a veces los niños no cuenten espontáneamente en ese momento, manifestarle también la necesidad de decirles, bueno, papá, mamá o la docente, estamos presentes cuando vos necesites hablar, estamos acá en cualquier momento, ¿sí? Porque a veces también es importante tener el tiempo de ese niño. Bueno, y ahora sí tenemos ya datos, ¿no? Tenemos información. ¿Qué hacemos a partir de ahí? ¿A quién recurrimos? ¿Cómo tenemos que actuar? Bien, es muy importante que cuando vamos viendo que estos indicadores se van acrecentando y van siendo persistentes a lo largo del tiempo, ¿sí? No obviamente esperar quizás muchos meses, sino que si vamos viendo esto se va repitiendo de alguna manera todos los días, al menos por un mes y medio, 2 meses, ¿sí?
que esto quizás, a pesar de haber hablado, actuado, modificado ciertas cuestiones en casa y vemos que esto continúa, sí es muy importante poder hacer una consulta, ¿sí?, con un profesional, ¿sí?, que en este caso sería un psicólogo, ¿sí?, acá justamente en la institución, en la Dirección General de Violencia, perteneciente a la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, contamos, digamos, con el servicio de atención a los niños que se encuentran en estas situaciones, también, por supuesto, el acompañamiento a sus tutores, sí, que es fundamental porque todo lo que tenga que ver con la modulación emocional y los recursos emocionales de los niños van a depender de sus tutores, entonces es muy importante poder hacer esa interconsulta con el profesional para que pueda acompañar justamente a la familia, que pueda acompañar al niño. Acá justamente en la institución nos encontramos en Sarmiento 1842, ¿sí?, por la mañana, ¿sí?, de 7 a 12 y por la tarde de 15 a 19 horas para que puedan acercarse si tienen cualquier duda, cualquier consulta. Nos contamos con equipos interdisciplinarios también para hacer asesoramientos y acompañar tanto al niño como a las familias. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Tema muy sensible y muy importante también saber detectar y tener herramientas para poder, justamente, para la redundancia, detectar este tipo de alertas. Principalmente los cambios de conducta son las principales alertas y señales que tenemos que tener en cuenta si el niño, niña, adolescente está sufriendo cualquier tipo de abuso.